Bueno, chicos, vamos a intentar explicar un poquito esto que no entienden del ejercicio 14 de la práctica 0, en donde les hablan de lo que es una función inversa. En primer lugar, para que una función tenga inversa, más allá de las definiciones que nosotros vimos, que decimos que esta composición tiene que dar la identidad, en X me tiene que dar X, pero más allá de eso necesitamos que la función, para que admita inversa, sea biyectiva. Eso en primer lugar. Suponemos como primer ejemplo que yo tengo esta función, 3x menos 2. El dominio de definición de esta función son todos los reales. Esta es una función lineal. Cuando nosotros pretendemos graficarla, me va a dar una línea, y una línea es biyectiva. La imagen, a mí también en este momento, me van a dar todos los reales y voy a poder decir que f es una función biyectiva por su propia definición. Entonces va a admitir inversa. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué significa que gráficamente admita una inversa? Supongamos que yo voy a graficar esa función. Es muy probable que los gráficos, chicos, no me queden bien porque no los estoy haciendo en escala, pero vamos a hacer lo mejor posible. Me ubico en mi ordenada al origen, que es menos 2. Acuérdense que acá hay un 1 y que ustedes se corren una unidad y que suben 3 lugares, o sea que estaríamos llegando al 1, y que ahí me va a dar la recta, que ahí es donde voy a estar con problemas porque no sé si lo voy a poder graficar como me tiene que dar. Bueno, hacemos lo que podemos. Esa es mi función. Este es f. Para que una función tenga inversa, miren lo que voy a graficar. Voy a graficar la función y igual x, que es esta de acá. Para 1 vale 1, para menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la función y igual x. Esta función tiene que proyectarse como en espejo con respecto a esta. O sea que la inversa me tendría que quedar así. Yo ya sé cómo me tiene que quedar. Porque me tiene que quedar a la misma distancia de acá y a la misma distancia de acá. Se la llama inversa porque justamente voy a invertir las variables. Yo lo voy a hacer en otro color para que lo distingan. Yo tengo mi función, la que me dieron, que es y igual a 3x menos 2, y le voy a cambiar las variables. Y voy a despejarla ahí. Miren lo que me va a pasar. Esto me va a quedar x más 2 dividido 3, que en definitiva es 1/3 de x más 2/3. Esta sería mi inversa. Esta sería f a la menos 1 de x. Cuando la voy a graficar, que la voy a graficar en este color, me voy a ubicar en mi ordenada al origen, que más o menos estará por ahí. Voy a correr 3 lugares a la derecha y voy a bajar un lugar que más o menos me quedará por acá. Y esta es la función, bueno, horrible, que me quedó. Esta sería la inversa. ¿Ven lo que les digo? Acá es porque se me había corrido. ¿Se acuerdan que me quedó muy fea? Es ahí. Bueno, no tengo pulso. Más o menos tienen que mantener las distancias. Es como que si yo plegara este dibujo por la línea roja, se tendrían que superponer. Ese es el concepto de función inversa. Ustedes háganlo bien, háganlo en escala y ya van a ver que les va a pasar todo lo que yo les digo. Claro que esto con una función lineal es muy fácil y se complica bastante si yo tuviera una cuadrática. Vamos a suponer que a mí me dan f de x igual a 2x al cuadrado más 1. Esa es una función cuyo dominio son todos los reales. Pero la imagen no son todos los reales. Quiere decir que no va a ser surjectiva como mínimo. ¿Por qué? Porque para que sea surjectiva yo tendría que estar tomando a todos los elementos de la imagen y no los voy a poder tomar. Miren, si ustedes grafican esto, que siempre es conveniente, más allá de cómo yo lo haga, ustedes háganlo como ustedes quieran. Lo pueden hacer con tabla de valores, pueden usar el GeoGebra. Hay aplicaciones matemáticas en el celular que permiten hacer estos gráficos. Y una de ellas es, así como figura, pero en inglés, ¿no? Mathematics. Esta es una función cuyo icono es una f de x en azul, y eso grafica funciones, y ahí se van a encontrar
con un montón de soluciones a todo esto. Bien, acá la ordenada al origen es 1. Si yo quiero hacer una tablita de valores, hago la cuenta. 2 por 1, 2 más 1, 3. Ese mismo valor me va a dar para menos 1. Y bueno, más o menos el gráfico de la función es este que está acá. Ahí nos damos cuenta que la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque distintos dominios tienen la misma imagen. Ya no sería inyectiva y yo necesito que sea inyectiva y suryectiva para poder describir la biyectividad que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restringir al dominio y voy a tomar solamente esta rama de la parábola, la que va del vértice, que sería el punto medio, el punto de equilibrio, digamos, ¿sí? Voy a tomar desde ahí una de las ramas. ¿Podría haber tomado la otra? Tranquilamente. Pueden tomar la que quieran, mientras que tomen una sola en donde no haya repetición de dominios, de imágenes. Esta función la voy a definir entonces desde el 0 incluido al más infinito en mi dominio y voy a decir que quiero que vaya desde acá para arriba, o sea, desde el 1 al más infinito. Ahí la función es biyectiva y como es biyectiva admite inversa y como admite inversa la voy a calcular. Esta es la función que a mí me dieron, le voy a cambiar las variables para encontrar la inversa, paso al 1 restando, paso al 2 dividiendo, saco el cuadrado y me quedo en la raíz cuadrada de todo esto, pero sin necesidad del valor absoluto. ¿Por qué? Porque la inversa está definida al revés, o sea, quien era mi dominio pasa a ser mi codominio y al revés. Entonces, de la forma en que la tengo definida, no necesito el valor absoluto, porque no voy a encontrar valores negativos, no voy a encontrar a nadie que me traiga problemas en esa función. Con lo cual, ahí ya tenemos graficada la función inversa. Vamos ahora un poquito más complicado, a una función un poquito más complicada, que es la que en general han preguntado, y que es la función cuadrática, que está expresada en forma polinómica. Vamos a suponer que yo tengo esto, menos 3x al cuadrado más 2x más 1. Por ser una función polinómica, el dominio son todos los reales, de ahí no tenemos duda. Pero la imagen de esta función va a ir desde el vértice para arriba o desde el vértice para abajo, depende de cómo sea la función. O sea que no va a ser suryectiva con seguridad, como tampoco va a ser inyectiva con seguridad, porque al ser una parábola repite los valores. Bueno, ahora, para graficar esto es bastante más complicado. Necesito la x del vértice. Acuérdense que es menos b sobre 2 por a, que en mi ejemplo sería menos 2 sobre 2 por menos 3, esa cuenta me da 1/3. Para encontrar la y del vértice, reemplazo ese 1/3 en la ecuación, ¿verdad? ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 1/9, o sea que me quedarían menos 3/9 más 2/3 más 1, y esa cuenta, cuando la terminamos de hacer, nos da 4/3. Quiere decir que el vértice está en ese punto. Muy bien. Quiere decir entonces, cuando yo la voy a graficar, acá estaría la x del vértice en el 1/3 y la y del vértice estaría acá. Ahí tenemos al vértice de esa parábola que va para abajo. ¿Ven? Si va para abajo, va a tener este formato. Por ahí estaría bueno si ustedes les calculan las raíces, que lo hacen por resolvente, chicos. No voy a perder tiempo en eso porque sé que eso lo saben hacer. Ahí están las raíces. 1 y menos 1/3. Es conveniente siempre tener más puntos para que yo pueda más o menos bosquejar el gráfico. Otra vez, estamos en el mismo problema que antes. Necesito elegir una de las dos ramas. Por ejemplo, si yo elijo esta rama que tenemos acá, voy a definir a esa función para que sea inyectiva en ese dominio donde está la rama roja, para que no haya repeticiones. O sea que estaríamos desde la x del vértice, por eso es importante el vértice.
desde la X del vértice en adelante. Y mi codominio, ¿quién sería? Mirando ahora el eje Y. Todo lo que está marcado en rojo. O sea, desde el menos infinito ahora hasta la Y del vértice. Y esa es la diferencia. En uno voy a tomar la X del vértice y en el otro voy a tomar la Y del vértice. Y ahí que ya tengo definida a la función de manera que sea biyectiva, ahí calculo todo lo demás. Entonces me encuentro con esto. Yo tengo acá, y lo primero que ustedes hacen es decir, bueno, cambio la X, y cuando me llevo a esta situación resulta que no puedo despejar. No, claro que no. No lo puedo despejar porque no está escrito de la manera en que a mí me conviene que esté. ¿Y cuál sería esa manera? Lo voy a seguir acá. Escribirla en forma canónica. La forma canónica es esta. X menos la X del vértice al cuadrado más la Y del vértice. Esa es la que yo voy a usar. El valor de A es menos 3. La X del vértice la calculamos, era 1/3. Y la Y del vértice la calculamos, es 4/3. Esa es la función que a mí me dieron. Ahora voy a calcular la inversa. Para eso invierto y de ahí despejo. Algunos despejes son más complicados que otros, pero es un despeje. Ese 4/3 pasa restando. Ese menos 3 pasa dividiendo. Obvio que esa cuenta la tenemos que hacer, no me queda alternativa. Cuando yo acá divido me queda menos 1/3. Acá me queda menos por menos más. Y me quedarían 4/3 dividido 3, que me quedarían 4/9. Ese cuadrado lo paso como raíz. Y por último, el 1/3 que está restando pasa sumando y terminé de encontrar la función inversa. Obviamente les vuelvo a decir lo de hoy. No necesito valor absoluto por cómo están definidos el dominio y el codominio de la función. Bueno, espero que les haya servido de ayuda.